Vamos a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo he llamado la prédica esta mañana la receta segura para alejarse de Cristo. Dile a tu lado, la receta segura para alejarse de Cristo. Claro, no hemos venido a lo mejor ahí para escuchar esta receta. Ay, quiero saber esta receta, ¿no? Creo que al revés sería, ¿no? Quiero más bien para... sí, otro día también podemos hablar de esto. Obviamente no se trata aquí entender la receta para seguir esta receta, sino obviamente ver el peligro que corremos si no cuidamos el mensaje de Cristo. El peligro que existe si nosotros andamos como que diciendo, no, hay que ser tolerante, ¿no? Hoy estamos en una época postmoderna, ¿no? De la tolerancia, que no, hay que aceptar todo, ¿no? Entonces, y ese es justamente el peligro de hacerlo también con el evangelio de Cristo. De repente aceptar todo y todas las cosas que se habla, que se enseña, solamente que menciona a Jesús y la Biblia, ya está bien, pero está hablando de la Biblia, está hablando de Jesús. Oigan, el diablo habla de Jesús, ¿no? Desde el jardín el diablo habló de Dios, pero tergiversando las palabras. Amén. Interesante es esta carta que Pablo, al comienzo, que hemos compartido la anterior vez de Gálatas, da un saludo corto, general, como siempre en todas las cartas lo hace. Bendición, o sea, dice paz y gracias a todos ustedes. Yo, Pablo, eso escribe a los santos de Éfeso, ¿no? A los colosenses, a los de Roma, ¿no? Siempre unos saludos cordiales, cortos, bendiciones cortos en la cabeza de la carta, y algún asunto muy importante también, que de repente es lo que se trata en esta carta, pero corto. Pero posteriormente a este corto saludo, normalmente Pablo pasa a ampliar sus saludos. De repente Pablo se recuerda algo de ellos, o da gracias por ellos, o de repente se alegra y lo expresa en sus palabras acerca de ellos. Pero en esta carta a los Gálatas, él pasa totalmente por alto la ampliación de sus saludos, como lo hace siempre en todas las cartas. Eso es muy notable. Si conocemos ya un poco las cartas del apóstol Pablo, notamos ese orden: cortos saludos y gratitud y oración por los hermanos a los cuales está dirigiendo esta carta. En esta carta hay corto saludo y al grano. Eso llama mucho la atención. Ejemplo, en Romanos, después de unos 2-3 versículos de saludos cortos, hace unos varios versículos donde, por ejemplo, dice en los Romanos: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Una ampliación del saludo. En Corintios escribe Pablo, después del corto saludo, una ampliación. Escribe Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. A los Efesios escribe Pablo en la ampliación de los saludos: no ceso de dar gracias por vosotros. Siempre lo hace Pablo, excepto en esta carta de Gálatas. Lo hace en Filipenses, lo hace en Colosenses, lo hace en la carta a los Tesalonicenses, lo hace incluso en esta corta carta a Filemón. Siempre da gracias por ellos, siempre ora por ellos. Gálatas, nada, directo al grano. Él pasa directamente, sin vueltas, al problema profundo que estaban en estas iglesias de Galacia.
Tengo 4 puntos en esta mañana para entender el peligro de lo que Pablo va a ir desarrollando acá. 1, seguir un falso evangelio. 2, pervertir al verdadero evangelio. 3, predicar un falso evangelio. Y 4, buscar agradar a los hombres. Si alguien quisiera la receta rápida para alejarse de Cristo, ahí está. Falsifica el evangelio, pervierte el evangelio, predica este falso evangelio y busca agradar a los hombres. El falso evangelio completo y te has alejado de Cristo y de Dios. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando observamos las otras cartas de Pablo, a los Corintios se nota muy fuerte, pero en otras iglesias también, en Colosenses también, en Efesios también, todas las iglesias en esta época no eran perfectas. Cada uno tenía problemas, cada uno tenía dificultades en su vivencia como cristianos. Pero las iglesias de Galacia, de los Gálatas, realmente lo apuntó lo más alto posible en tener problemas dentro de la iglesia. Había algunos problemas fuertes a veces de moral, incluso en Corintios especialmente, una desviación de algunas enseñanzas de Cristo también, pero ninguna iglesia tan fuerte como esas iglesias de Gálatas. Y era un peligro tan fuerte que Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Es decir, un peligro tan fuerte menciona Pablo aquí ahora, que se estaban apartándose de Dios. No solamente estaban creyendo una falsedad, no solamente estaban anunciando una falsedad, sino Pablo dice, con este mensaje, con este falso evangelio, con estas cosas que ustedes hablan, aunque lo llaman evangelio, pero es totalmente tergiversado, ustedes están apartándose de Dios. Están apartándose de Cristo. No solamente un asunto mental, no solamente un asunto, yo pienso así, tú piensas diferente, pensamos distinto, pero todos debemos tolerarnos. En este caso Pablo dice, no, aquí no hay tolerancia. Hay aspectos donde Pablo se pone tolerante en cuanto a la comida, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a diferentes cosas en sus cartas. Pero en cuanto al evangelio, no aguanta Pablo, ni aguanta Cristo, ni la gracia, ni el Espíritu Santo que se tergiversa. Pablo se extrañaba mucho de lo que estaba pasando en estas iglesias. La anterior enseñanza hemos observado un poquito la línea de tiempo de cómo ocurren los acontecimientos, en qué momento Pablo visita esos lugares para fundar estas iglesias de Galacia, en qué momento él escribe esta carta, en qué momento él se encuentra en Jerusalén y su conversión y todo eso. Y debemos entender, si Pablo aquí dice tan pronto, tan rápido, es que pasó poco tiempo cuando Pablo los había visitado y les había predicado y se habían convertido a Cristo y empezaban a formar en diferentes lugares, ciudades, pequeñas comunidades cristianas en Galacia. Entonces, y desde el momento que él estuvo ahí predicando el evangelio verdadero de Cristo y de escribir esta carta a los Gálatas, había pasado muy poco tiempo de que se desviaran y empezaran a creer un evangelio distorsionado y falso, un evangelio diabólico, un evangelio que no salva. ¿Cuánto tiempo había pasado? Según los datos que podemos analizar a lo largo de la Escritura, 1 año. Solo 1 año había pasado, y eso lo llama Pablo tan pronto, tan rápido. O sea, a veces hay desarrollos a la maldad, depende a través de años, ¿no? Aquí 1 año ni siquiera había pasado. Pablo estaba en el 48 en esta iglesia, en el 48 estaba visitando con Bernabé esta iglesia, y en el 49 ya escribe esta carta. Les habían predicado Pablo y Bernabé el evangelio genuino de Cristo.
Ellos habían sido llamados por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo los llamó. Ellos fueron aceptados por Dios en Cristo. Se convirtieron a Cristo. Por lo tanto, para Pablo es un asunto muy serio. No es como otros temas los cuales se puede discutir, conversar. Hay que vestirse así o hay que vestirse así, asá. Hay que ponerse corbata al predicar o no. O con cualquier otra ropa o no. Todo es discutible, me explico. Puedo predicar con tenis o incluso sin zapatos, ¿no? Unos dirían así, otros dirían así, cada uno su opinión. ¿Puedo tintar mi cabello o no puedo? Unos dirían no, yo diría, bueno, no lo hagas. Y otros decían sí, entonces hazlo, ¿no? O sea, son temas conversables que no nos apartan de Cristo, me explico. No nos apartan de Cristo. O dicen algunos, no, yo no voy a tomar café, yo no voy a comer cerdo de la Biblia, ¿no? Bien, no comas, pero buen provecho para mí. ¿No? O sea, son temas conversables, me explico. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios lo hace conversable, lo hace temas discutibles, ¿no? ¿Poner aretes en la oreja o no? Ahí estamos en temas ya, ¿no? Pastor, mejor no me meto hoy día, ¿no? Entonces, pero hay muchos temas conversables, amados hermanos. Incluso de cómo predicar el evangelio. No, así no se debe predicar el evangelio. Pero se convirtieron, ¿no? Se ha predicado el evangelio de otra forma. ¿Cómo van a entrar esas mujeres a un prostíbulo para predicarles a las prostitutas? Claro, algunos tal vez dirán, no se puede, eso es contaminado el lugar. Bueno, para ellas, pero ellas chicas, un hombre creo que está por demás entrar, ¿no? Pero unas mujeres, ¿no? Para predicar ahí a las otras mujeres, ¿no? Para que puedan conocer a Cristo, puedan conocer el amor de Dios. Claro, tal vez algunos dirán, no se debe, pero otros sí. O sea, es conversable, me explico. Yo no te voy a obligar que tú vayas, pero si alguien tiene un llamado, que sea mujer. Ahí está la cosa, ¿no? Porque el hombre no tiene caso en este asunto, ¿no? Entonces, no solo porque podría extraverse ahí, no, a lo mejor no por eso, sino por el testimonio, simplemente no corresponde, me explico, no correspondería, simplemente así tal cual, ¿no? Entonces, de esta manera, cuán largo el cabello. Pablo también tiene un capítulo donde habla del cabello y del velo, bla, bla, bla. No, todo eso, Pablo, pero no discutimos sobre eso, dice Pablo, ¿no? Entonces, o sea, no hacemos un asunto así, ¿no? Algunos discuten, ¿no? Sobre existen los dones del Espíritu Santo o no existen los dones del Espíritu Santo hoy día. Bien, los unos, yo incluido, oramos en lenguas. Otros no, bueno, no hagas. No hagas, es simple. Es discutible, es conversable todo. A veces incluso las alabanzas, podemos cantar eso, no. Bueno, no, eso no se... Claro, una falsa doctrina no vamos a cantar, no se debe predicar o cantar, ¿no? Pero, no, ese ritmo, el ritmo. El ritmo, no, eso es diabólico. ¿Dónde sacas que el ritmo es diabólico? Te estoy pisando aquí, ¿cómo se dice callos? Callos, ¿no? Entonces, amados, hay cosas conversables. Hay cosas que nos gustan más, otros menos. Pero no podemos convertirlo en dogma, en doctrina. Pero ese tema aquí para Pablo y para Dios y para el Espíritu Santo es serio. Dile al que está a tu lado, el evangelio es una cosa seria, no puede ser cambiado. El verdadero evangelio de Cristo, oído y creído, tiene el poder de salvar eternamente. Pero el evangelio falso no salva a nadie. O a la manera gringa, no salva a nadie. El problema tan serio en estas iglesias era que seguían a un evangelio diferente. Diferente a lo que Pablo había predicado, diferente a lo que Bernabé también había anunciado en estas iglesias. No es una forma nomás, sino realmente del evangelio se habían apartado y de Cristo por ende apartado. Seguían y creían en un evangelio diferente. Un evangelio, por cierto, que ellos también llamaban evangelio. Pero no porque alguien llama evangelio, ya es evangelio. Es como de los Wowitz, ¿no ve? Tú compras, hoy día dice Legos. Y compras Legos y luego la bobita empieza a jugar. No, eso no funciona, no encaja, mira.
¿qué cosa es eso? Y uno mira, chino había sido, ¿no? Entonces, claro, no porque dice Lego ya es Lego, me explico, ¿no? Hoy día tenemos que tener cuidado, ¿no? De repente, un medicamento, cualquier cosa, de repente dice algo, de repente no lo es. Los famosos relojes Rolex en La Paz siempre ofrecen, ¿no? Entonces, especialmente en algunas zonas, ¿no? Tengo un reloj, mira ahí, ¿a cuánto es? Solo $50, mira, Rolex, ¿no? Y no Rolex, ¿no? Así también, aunque ellos llamaban evangelio, era falso, era evangelio chino. Que no se molestan si hay en China, ¿no? Solamente es un dicho nomás. Era falso. Y ahora creían en un falso evangelio. La palabra que utiliza aquí Pablo es en griego heteros. Heteros significa cambiado, diferente, distinto. Por ejemplo, heterosexual, ¿no? De ahí viene la palabra. Es una sexualidad que viven dos personas con diferente sexo, un hombre y una mujer, ¿no? Lo que enseña la Biblia, por si acaso, ¿no? Para que si alguno está ahí, ¿no? Entonces, heteros es distinto. Y aquí Pablo utiliza esta palabra para evangelio, un evangelio distinto. Distinto de lo que han escuchado ustedes por nosotros. Distinto lo que ustedes deben creer. Distinto a lo que realmente del evangelio que salva realmente. En varias versiones inglesas dice different gospel. Different gospel, ¿no? Ellos lo llamaban evangelio, pero era un evangelio cambiado. Un evangelio cambiado ya no lo es. Es como un billete falso. Con un billete falso no puedes comprar nada. Y si lo intentas igual y lo haces igual, también cometes un delito. No puedes decir, pero a mí me han dado también y ahora yo también tengo que hacer pasado donde sea. Yo hasta el día de hoy, 10 años, yo lo tengo guardado en mi escritorio, un billete de 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos, ¿no? Y yo pensé que era verdadero, ¿no? Y me fijo, ahora nadie le había ofrendado por si acaso, ¿no? Sino en alguna zona me han dado, eso en el mercado central me han dado 200 bolivianos y entre algunos varios, hay también un falso. Yo quería pagar mis impuestos con eso, nada. No aceptaba. Claro, yo no puedo ir ahora ellos ahora hacen algo, ¿no? Como los bancos, ¿no? Ting, ting, para que no lo uses, ¿no? Ahí creo que había escrito falso, qué sé yo, lo perforan, qué sé yo. Claro, porque si uno utiliza un billete falso porque ha sido engañado, también comete un delito, ¿no? Un medicamento falso, hoy día hay que tener cuidado. Están tan caros los medicamentos, de repente van a empezar a venir medicamentos chinos falsificados. Un medicamento falsificado va a tener el mismo resultado en tu cuerpo como el verdadero. No, hasta te puede más bien dañar más tu cuerpo. Te puede perjudicar aún más tu estado de salud. Así que un evangelio falso no salva a nadie. ¿Por qué es tan serio? Porque el falso evangelio y seguir un falso evangelio es apartarse del Dios mismo. Claro, la gente no va a decir así, no, pero yo sigo creyendo en Dios, no, pero yo creo en Jesucristo, ¿no? Pero eso es así, yo creo ahora el evangelio de esta forma, ¿no? Entonces, pueden decir lo que quieran. Un falso evangelio, dice Pablo, aparta de Dios, aparta de Cristo, no salva a nadie. Se va al infierno con un falso evangelio. La verdad, amados, no puede ser cambiada. Amén. Pablo es bien claro aquí. Es apartarse de Dios y es apartarse de Cristo. Y lo va a ir repitiendo en esta misma carta a los Gálatas. Dice en 5:4, de Cristo os desligasteis. ¿Notan eso? No, o sea, estaban enganchados y se desligaron de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí un poquito ya damos cuenta qué evangelio creían ellos. Ellos creían que ahora también era judaizar. Creer en Jesucristo, creer en su gracia, pero también ahora cumplir la ley de Moisés, cumplir los ritos, la circuncisión, las comidas de los judíos y la vestimenta de los judíos y todas esas cosas. Y Pablo dice, de Cristo os desligasteis. En 5 también, versos 7 al 8 dice, vosotros corríais bien
¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, los que han venido ahora a predicarles un falso evangelio, les han hablado mentiras. ¿Y quién os ha fascinado? ¿Quién os ha estorbado para ahora ya no seguir la verdad de Cristo? Y Pablo dice, esta persuasión, este engaño, que sus palabras bonitas y explicativas y filosóficas, todas esas palabras, esta persuasión, llama Pablo, no procede de aquel que os llamó. No es de Cristo esas palabras que les han hablado. Y dice Pablo también a los corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. En Corintios también había un grupito por lo menos que alguien venía y les predicaba a otro Jesús. O sea, no el Jesucristo del que murió en la cruz, del que resucitó de entre los muertos, del que es Señor y Rey de todos los seres humanos, de todo el universo, el cual nos ha salvado por su muerte en la cruz, en el cual nosotros debemos creer. Ellos empezaban a predicar a otro Jesús, más bonito, o más moral, o más no sé qué. Pero Pablo dice, alguien viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. El referente siempre es lo que nosotros, los apóstoles de Jesucristo, os hemos predicado, y predican a otro Jesús. En Corintios habían recibido también otro espíritu. También en Corintio había otro evangelio, habían aceptado algunos ahí. Y ahí Pablo compara como la serpiente en el jardín, os ha fascinado, os ha engañado. Aquí dice en Gálatas, tan pronto os hayáis alejado. Aquí utiliza Pablo una palabra del ejército, de desertar. ¿Se acuerdan esa palabra? Desertar. Uno tiene que hacer servicio militar. Aquí en Bolivia es un poco diferente, ¿no? Aquí venden en el mercado libretas, no, bueno, no en el mercado, ¿no? Pero es un poco diferente. Aquí a veces no entendemos muy bien el asunto, ¿no? Pero en otros países realmente es muy serio, ¿no? Uno es llamado al ejército, yo fui llamado al ejército, ¿no? Y desertar significa no presentarse. Al llamado de hacer servicio militar, desertar es no ir, ¿no? Alejarse, escaparse. En la antigüedad en mi país, en Alemania, por la problemática política del muro, etcétera, etcétera, muchos de Alemania federal se escapaban a Berlín, porque Berlín, por los problemas políticos que había en esta época, estaba ausente del servicio militar, ¿no? Entonces muchos de Alemania federal desertaban y se fueron a Berlín, ¿no? O algunos ahora también de la guerra de Ucrania han desertado, debían luchar en la guerra en Ucrania, pero se han escapado a Europa, a Alemania, etcétera, etcétera. Eso es desertar, es salir, es abandonar la fila. De repente algún soldado también, eso también es desertar, ¿no? Debe estar en fila, debe estar haciendo su servicio y no aparece. Es castigo, ¿no? De repente, ¿no? Hasta cárcel tiene, ¿no? Esta palabra utiliza Pablo aquí diciendo, ustedes han desertado de Cristo. Estaban en la fila con Cristo, estaban en la iglesia de los santos, estaban sirviendo a Cristo, estaban creyendo en Cristo y se han apartado. Desertar de Dios es convertirse de Dios hacia otras cosas. Es abandonar a Dios, es abandonar a Cristo, es abandonar el genuino evangelio. Se dejaron de engañar por otros predicadores, por falsos predicadores los gálatas. Se dejaron engañar. Han caído en la trampa del diablo y de la maldad de los hombres. De esta manera abandonaron al evangelio genuino, abandonaron a Dios, abandonaron a Cristo y abandonaron a la gracia. En 1:7 dice Pablo al respecto del otro evangelio, del evangelio distinto. Pablo aclara en 7, no que haya otro. No es que existen otros, no, entonces tú esto, yo el otro. No que haya otro, no hay otro evangelio, ¿me explico? Pablo lo dice, no hay otro. Sino lo que llaman ellos evangelio, Pablo dice, sino que hay algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, cuando Pablo y Bernabé fueron a las iglesias de Galacia,
estaba bien establecido, bien anunciado, bien predicado y bien creído también por ellos. Tanto en los tiempos de aquellos apóstoles, el Evangelio de Cristo está bien establecido. En estas épocas, el Evangelio de Cristo establecido por los apóstoles y por sus predicaciones. Hoy día también el Evangelio está bien establecido a través de los mismos apóstoles y en sus escritos. Está bien establecido. No hay forma de cambiar. Está aquí el Evangelio de Cristo. Solamente necesitamos hacer el esfuerzo de leer, de estudiar. Aquí está el Evangelio de Cristo. Y si alguien tergiversa versículos, es notable. ¿Me explico? Por eso debemos conocer las Sagradas Escrituras, conocer la palabra de Dios, para que cuando alguien venga con tal y cual versículo, hay tantas sectas y falsos profetas y falsos apóstoles y predicadores, etcétera, etcétera, usan también mucho la Biblia. Otros hoy día ni vaya la Biblia, hablan nomás ya, son habladores nomás ya también. Pero el Evangelio está bien establecido. El Evangelio, lo que yo llamo el mini Evangelio o el Evangelio, el meollo, el centro. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo resucitó de los muertos para ser Señor de todos. Jesucristo es el Señor y Rey de nuestras vidas. Ese es el meollo, es el tema central del Evangelio de Cristo. Amén. Y esas enseñanzas, lo que acabo de mencionar, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó de los muertos, y Jesucristo es el Señor y Rey de nuestras vidas. Lo vas a encontrar tanto en el Antiguo Testamento, pero aún más en todos los escritos del Nuevo Testamento. Vas a encontrar todo esto, lo mismo. Todos hablaban del Evangelio verdadero de Cristo. Amén. Repito, si quieren profundizar aún más, porque Pablo nos lo permitió, profundizar aún más el Evangelio, más que esas 3 frases o 4 frases, 3. Podemos, por ejemplo, leer Romanos. Romanos es una larga extensión, larga enseñanza de Pablo acerca del genuino Evangelio de Cristo. Puedes leer la carta de los Romanos. Puedes hacerme un favor, y a ti también, a mí y a ti también, entrar a mi canal, escuchar Romanos. Ahora está completo, ¿no? Como les dije. La siguiente observación de Pablo aquí es la perversión del Evangelio. Y manifiesta la realidad en estas iglesias. ¿Qué había pasado para que el estado de ellos sea tan preocupante? Por un lado, Pablo observa aquí que ellos, este otro evangelio que empezaban a creer y seguir, a la verdad no hay otro evangelio, simplemente no lo era, aunque lo llamaban algunos evangelio. Entonces, es cambiado. Es falsificado. ¿Cómo ellos podrían abandonar tan pronto, como dice Pablo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio genuino? ¿Cómo fue posible? La Nueva Versión Internacional nos aclara un poquito más en Gálatas 1:7. Dice, no es que haya otro Evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. ¿Les suena familiar en el día de hoy? Que de repente hay gente, ciertos individuos siembran confusión, siembran cosas distintas al Evangelio de Cristo. Hay bastante hoy día. Yo diría, hay más que antes. Eso también dijo Jesucristo. Los anticristos se van a ir multiplicando. Son una plaga, digamos, ¿no? Entonces, Pablo dice aquí, ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y ellos tergiversan el Evangelio de Cristo. Hay gente malintencionada que se habían infiltrado en las iglesias o llegando de otros lugares o incluso en medio de la iglesia, levantándose algunos, empezando a tergiversar, a cambiar la enseñanza pura del Evangelio de Cristo. Y Pablo lo observó también en otros momentos, ya lo había declarado. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de los ancianos y obispos de las diferentes iglesias y ciudades en Asia, en Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos, dice Pablo,
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, en todo el largo de su ministerio, en las diferentes iglesias que él ministraba y compartía y luchaba por el verdadero evangelio, empezaba a observar cada vez más el crecimiento de gente mala, de gente que estaban falsificando el evangelio, tanto en esta época de Pablo y hoy día también lo observamos. Y Pablo dice: se levantarán hombres en medio de ustedes incluso y hablarán cosas perversas, y lo único que quieren es arrastrar tras de ellos a los discípulos. En Corintios, 2 Corintios 11:13 decía Pablo: porque estos son falsos apóstoles. Se llaman apóstoles, pero son falsos, dice Pablo. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y más adelante Pablo dice: pero a la verdad son del diablo. El hermano de Jesucristo, Judas, siempre digo, no lo confundan con el otro, ¿no? El hermano de Jesucristo, Judas, escribe en el versículo 4 en su carta, Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En este caso, negando el evangelio de Cristo también, negando el señorío de Jesucristo. Y etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de cómo los verdaderos siervos de Cristo luchaban en esta época, y hoy también debemos luchar. Luchaban contra falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Es más, amados, en el Nuevo Testamento es un tema dominante de luchar y enseñar y escribir en contra de falsos maestros y falsas doctrinas. Muchas cartas que Pablo escribe y otros también tenían la intención para rectificar en las comunidades cristianas lo que estaba distorsionándose del puro evangelio de Cristo. Muchas cartas tienen esta intención. Colosenses, por ejemplo, tiene esta intención, que estaban falsas doctrinas acerca de Jesucristo. Juan escribe sus 3 cartas para contrarrestar a los falsos maestros de la palabra. Pedro lo hace. Judas también lo hace. Todo esto son escritos para ir en contra de las falsas doctrinas acerca de Cristo, que decían es de Cristo, pero era falsificado. Estos hombres falsos estaban perturbando a las iglesias con sus falsas doctrinas y estaban pervirtiendo el evangelio puro y santo de Cristo. Pablo describe a lo largo de esta carta también a los Gálatas acerca de esos falsos maestros. En 2:4 dice Pablo: los falsos hermanos introducidos a escondidas para reducirnos a esclavitud. En 4:17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Y en 5:10 dice Pablo a los Gálatas: el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Se ha observado a través de los siglos muchas formas de pervertir el santo evangelio de Jesucristo. En las iglesias de Galacia era mezclar el evangelio de la gracia de Dios con las obras de la ley de Moisés, ¿no? Donde de repente decían: ustedes también deben cumplir todas las leyes de Moisés ahí, los ritos y todas esas cosas, y comidas y festividades y todo eso deben cumplir ustedes. Y de esta manera estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo y estaban apartándose de la gracia de Dios. Más tarde se manifestó aún más fuerte estas falsas enseñanzas del evangelio, que aún en Jerusalén, el centro en este momento, donde inició la iglesia primera de los apóstoles de Jesucristo, donde Pedro predicó, ¿verdad? En Jerusalén, en Hechos 2. Ahora en Jerusalén se empezaba a escuchar este falso evangelio. Imagínate qué poderoso es, qué peligroso es. Que algunos empezaron a enseñar mal y falsamente en las iglesias de Jerusalén y otra iglesia importante en esta época, de Antioquía también. En el libro de los Hechos 15:1 leemos: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos
Ahí está el falso evangelio. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Algunos venían y enseñaban esto, la falsedad. Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que aparentemente eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Falso evangelio, distorsionado, pervertido el evangelio. En Hechos 15:24 dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, ahí está, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. No tenían esta autorización para enseñar un falso evangelio, dicen aquí los apóstoles genuinos de Cristo, los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Todo eso muestra que aún en Jerusalén estaba empezando a levantarse esto. Más adelante en Gálatas lo vamos a observar y lo pueden leer ustedes ya también. Aún Pedro, el apóstol Pedro, fue un poco contaminado en algún momento con este asunto. Amados hermanos, leyendo estas líneas cortas de Pablo, nos damos cuenta lo serio que es el asunto. No es una cosa así, no pasa nada. Pasa mucho, porque la gente, tú y yo, y los demás, que de repente oramos y queremos que conozcan a Cristo, no van a conocer a Cristo, no van a ser salvos eternamente con un falso evangelio. Amén. Qué gran grave es. Pablo dice en 8 al 9, Gálatas 1, mas si aún nosotros, Pablo se incluye y los otros apóstoles, o un ángel del cielo, una poderosa manifestación angelical, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nuestras Biblias ni traducen la palabra, interesante, ¿no? Es una palabra, no es español. Sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Como que con un versículo, creo que ahí Pablo exagera, y Pablo dice: no, lo voy a repetir para que escuchen bien, para que lean bien. Amén. El que anuncia diferente evangelio, sea anatema. El que si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema. Y aun si nosotros, si yo Pablo mañana cambiar el evangelio, ni así deberían escuchar. Si aún de repente Pedro venga, o otro, y os predica otro evangelio, no deben escuchar lo que han recibido primero, el evangelio santo y puro de Jesucristo, llamados por la gracia de Dios. Cristo muerto por tus pecados, Cristo resucitado, Cristo Señor y Rey de tu vida. Amén. Para Pablo es una realidad muy peligrosa predicar y seguir y creer en un evangelio distorsionado y falso. Es muy peligroso, dice Pablo. Es apartarse del evangelio genuino de Cristo, es apartarse del verdadero Dios y del Señor Jesucristo. Y como ya lo dije, es volver también atrás de la gracia a la ley de nuevo. Y Pablo pone aquí una sentencia muy fuerte, muy poderosa. Una sentencia a los que anuncian y predican un falso evangelio. Ojo, no es para los Gálatas ahorita esa sentencia. No los está maldiciendo a los Gálatas que lo habían creído. Ellos habían caído en la trampa. Pero les está llamando la atención. Ya no los escuchen. Porque si alguien viene anunciándoles otro evangelio, sea maldito, significa. Sea maldecido. Y no temporalmente. Sea maldecido eternamente. Sin oportunidad de ser restaurado. Anatema es una palabra en la Biblia muy fuerte. Muy fuerte. Pablo repite esta fuerte sentencia 2 veces para que no quede duda. Y Pablo dice: no importa quién sea, que venga a predicar el evangelio cambiado, o aun si hay de nosotros, o en nombre de nosotros. Pablo dice, o puede ser algo tan glorioso como un ángel del cielo, alguna manifestación milagrosa,
No, pero a veces pensamos eso, ¿no? Pero mira, hay milagros, mira esto, yo creo que debe estar correcto nomás. ¿No más? Aquí es lo correcto, no más. Amén. Así como en 2 Corintios Pablo lo decía, acerca de los falsos maestros, falsos apóstoles. Y dice Pablo al respecto de los falsos predicadores, y no es maravilla, hablando de ellos, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Se disfrazan como profetas del Dios Altísimo. Se disfrazan como gente que predica el Evangelio. Pero si predican el falso Evangelio, son falsos. Amén. Son falsos maestros en las iglesias. En 1 Juan 2, 18, 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy también hay muchos falsos evangelios. En esta época, el problema actual, hace 2000 años, en Judea, en Jerusalén, en las iglesias, el problema era que ellos querían que los creyentes en Cristo, cumplieran ahora la ley de Moisés. Empezaron a hablar en hebreo, a adorar en hebreo, como dirían algunos, ¿no? Empezaron a comer la comida hebrea. Empezaron a cantar canciones hebreas. Y no solo eso, porque uno puede decir, bueno, es bonito. No, pero empezaron a circuncidarse. Empezaron a hacer otros ritos, festividades, vestirse como judíos. Algunos ya empezaron a creerse judíos. No tengo alguna línea, en mi línea genealógica, algún judío ahí tal vez, ¿no? O sea, cosas así. Como si eso fuera la crema, como la última guinda sobre el helado, ¿no? ¿Sabes lo que es la última guinda sobre tu helado en tu vida? Es Cristo el Señor. Nada más necesitas. Y a Él lo puedes adorar en tu idioma. No necesitas aprender hebreo ni griego. Se dice, Jesús te amo. Amén. ¿Cuáles son los falsos evangelios? El falso evangelio, lo repito 1000 veces, no salva. Levanta tal vez, un falso evangelio levanta expectativas en diferentes formas, pero es falso, lo que Dios nunca ha prometido. Voy a ir mencionando cuántos tengo aquí para que estemos atentos. 6 diferentes evangelios falsos, pervertidos en la actualidad. El primero, si quieren anótense, sería bueno. Tal vez el más conocido, el evangelio de la prosperidad. Enseña, en pocas palabras, que todos sean ricos, sean sanos, sean exitosos. Si solo tienes suficiente fe, todo se va a pasar, todo va a pasar. Falso. Dile a que está a tu lado, es falso, es pervertido. Segundo, el evangelio del moralismo o legalismo. Es el mensaje de la superioridad moral. Se creen mejores que los demás en su moral. Ya no son tan pecadores como otros. Como esos dos, ¿no? Como esos, uno entraba al templo, quería quedarse atrás, el otro se fue adelante. Ay, Señor, gracias porque no me has hecho como ese pecador ahí atrás, ¿no? Se creen mejores. Y además enseña el falso evangelio que se debe cumplir ciertas normas morales para tener salvación y ser aceptados por Dios. Es decir, primero tienes que ordenar y cambiar tu vida, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que ordenar y recién serás aceptado por Dios. Falso. Amén. Falso. Dile que es a tu lado. Falso también. Tercero, el evangelio del relativismo. Dios es Dios de amor y todas las religiones llevan a la salvación. Todas las religiones llevan al mismo Dios y adoran al mismo Dios. Falso. Dile que está a tu lado. Falso. Escucha bien. 4. El evangelio del activismo social. Famoso. Donde reduce el evangelio en obras sociales, en justicia social. Hasta los políticos hablan de este evangelio, dirían algunos, ¿no? Ahí están. Que se debe luchar por causas sociales. Se debe luchar por el clima. Y aquí en nuestros países europeos, ¿no? Se debe luchar por el clima. Se debe luchar en contra de la pobreza mundial.
Y si no lo haces, tú no eres de Dios. Tú no conoces a Jesús. El evangelio sin cruz, solo filantropía. Falso. Eso no es el evangelio de Cristo. No, pero hay que pensar, sí, pero no te salva, no te mejora. No eres superior por eso. No eres menos pecador por eso. Tú necesitas a Cristo. Cristo muerto en la cruz por ti. Cristo resucitado entre los muertos. Cristo tu Señor necesitas. Este evangelio, el activismo social, falso también. El evangelio es centrado en el yo. La sobrevaloración de la autoestima. El bienestar emocional. Mientras yo me siento bien aquí, esta canción no me siento bien. No, entonces, la autorrealización. Hoy día se escucha en muchos lugares mensajes psicológicos, motivacionales, solamente para levantar y levantar el ánimo de las personas. Jesús como el coach personal, nuestro entrenador. Nuestro entrenador es tu Señor y Maestro, es tu Rey. Niega la cruz y niega la adoración. El evangelio centrado en el yo también es falso. El evangelio del universalismo. A lo mejor hay más, pero yo veo aquí esos 6. Al final todos serán salvos. Todos los hombres, todos los ángeles, todos los demonios, aún el diablo será salvo, será restaurado. La gracia y el amor de Dios es tan grande. Pero esto niega el juicio de Dios. Esto niega la fe y el arrepentimiento para salvación. Mira lo que les enseñamos en el discipulado. Cómo ser cristiano. Dios manda arrepentirse. Dios manda creer en Jesucristo. Dios manda nacer de nuevo. Anímense para que vengan al discipulado, para que vayan conociendo. El evangelio del universalismo, falso. Dile que está a tu lado, falso. Y para finalizar esta mañana, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Y Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es un peligro también que con el evangelio querer agradar a los hombres. Yo no puedo pararme aquí, agradarles a ustedes y hacer unas lindas charlas y motivacional, qué sé yo. Y por ahí alguien se molesta y quiere ir, ya, que se vaya. ¿Me explico? No, aquí yo no vuelvo más porque ese está, no, agarrando este gringo alemán, limón alemán parece. Si uno busca y trata de agradar a los hombres, va a fallar. En primer lugar, no va a poder. ¿Quién puede agradar a todos los hombres? Es una intención inútil. Dile que está a tu lado. Es inútil querer agradar a todos. ¿Sabes a quién tienes que agradar? A tu Señor Jesucristo. A tu Dios. A ese Señor que ha muerto en la cruz por ti. Ese que ha resucitado. Amén. No sería siervo de Jesucristo. O soy siervo de los hombres, o soy siervo de Cristo. Pablo decía a los corintios, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables a Él. Amén. Y a los tesalonicenses escribe Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, dice Pablo. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El evangelio tiene que ser predicado para agradar a Dios, no a los hombres. Porque un falso evangelio, un evangelio tergiversado, un evangelio motivacional, un evangelio que solo busca el bien de los hombres, no es el evangelio y no salva. El evangelio debe agradar a Dios. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Pablo decía aquí a los Gálatas, tan pronto se alejaron de Cristo. Nosotros a través del tiempo que andamos con Cristo, más bien, ¿qué debe pasar en tu vida y mi vida? No tan rápido apartarse de Él, sino más bien afirmarse cada vez más en Él. Afirmarnos más el evangelio de Cristo. Amén. No porque algunos dicen,
Eso es bueno, eso a veces escuchamos, ¿no? Pastos frescos, o no sé, tal vez es de mi época, no sé, ¿no? Así decían antes, ¿no? Pastos, esto, ¿no? Pastos frescos, ¿no? Lee la palabra, estudia la palabra, ahí tienes pastos frescos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, Él me llevará. Ningún pastor tiene la capacidad de llevarte a pastos frescos, no existe eso. El que te lleva a pastos frescos es tu Señor, es tu Rey. Amén. Necesitamos afirmarnos cada vez más en el Evangelio de Cristo y debemos apuntar y desear ser hallados fieles a Cristo y agradarle solo a Él. Amén. Oraremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por ese mensaje del apóstol Pablo, tan apasionado, Señor, esta carta, tan entregado, tan claro, Señor. Te damos muchas gracias que también eso tenemos en nuestras Biblias, para que nosotros también podamos cuidarnos de aquellos que predican un falso evangelio, pero también cuidarnos nosotros mismos, en el sentido de que podemos descubrir más tu evangelio, podemos conocerte más a ti, Jesús, porque queremos ser tus hijos bendecidos por ti, Señor. No queremos ser malditos para siempre, queremos ser bendecidos por ti, Señor, y no buscando lo nuestro, sino buscando lo tuyo, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Cristo. Te damos muchas gracias, Jesús. Guarda tus palabras en nuestros corazones, Señor, y afírmanos en ti, Jesús. En el nombre de Cristo.